A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Un escritor, acosado por las deudas, se comprometió con un comerciante usurero a escribirle una novela a cambio de algún dinero por adelantado. Si el escritor no entregaba la novela en el plazo de 6 meses, el comerciante quedaba dueño de los derechos de autor de toda la obra pasada y futura del novelista. El escritor, atrapado por la bohemia y el juego, dejó pasar el tiempo, y cuando apenas faltaba un mes, horrorizado descubrió que el plazo se acortaba en su contra. Para cumplir el acuerdo, el escritor, que se llamaba Fyodor Dostoyevsky, contrató a la más veloz secretaria taquígrafa de la época, una agraciada joven que cumplió su trabajo con absoluta eficiencia. La noche anterior al cumplimiento del plazo, Fyodor Dostoyevsky pudo cumplir con el acuerdo y entregó por debajo de la puerta de la casa del comerciante los manuscritos de la novela. Al día siguiente, con su secretaria, le habló de una nueva novela y le dijo que el protagonista estaba enamorado de una mujer más joven y le preguntó si ella recomendaría un final con matrimonio. La joven entendió el mensaje y le dijo: yo le respondo que sí me caso con usted. Y se casaron. Dostoyevsky, el escritor que penetró en las profundidades del alma humana, con sus más estremecedores conflictos, estaba desapareciendo un día como hoy, 9 de febrero de 1881. Y sus obras seguirán siendo la luz que nos permite leer todas las sombras, las profundidades y grandezas del ser humano. Las principales noticias del día. Titulares. Presidente encargado de la Corte Nacional, José Swing, recibe el puesto con tareas pendientes por resolver. La Asamblea aprueba las reformas a la Ley de Extinción de Dominio. Metro de Quito implementa plan operacional por el feriado de Carnaval. En política internacional, dignidad. Los editoriales serán de Martín Pallares. Henry Kronfeld demostró ser un hombre de palabra. Roberto Aguilar iba al 15%, salió Gallareta. Noticias del día. Presidente encargado de la Corte Nacional, José Swing, recibe el puesto con tareas pendientes por resolver. Los jueces de la Corte Nacional de Justicia superaron las discrepancias internas que obstaculizaron la designación de un presidente temporal para reemplazar en el cargo a Iván Sequicela, quien renunció a su función el 6 de febrero del 2024. Este 7 de febrero, 17 jueces, 11 titulares y 6 conjueces consensuaron alrededor de la candidatura de José Swing Nagua, el juez de mayor antigüedad que los representará hasta ser reemplazado legalmente por un presidente titular que deberá ser elegido una vez que la Corte Nacional de Justicia esté integrada por 21 jueces nacionales. En la misma sesión, la jueza Emma Tapia de la Sala de lo Laboral fue designada presidenta subrogante temporal. El tiempo como presidente temporal de José Swing dependerá de los meses que le tome al Consejo de la Judicatura para organizar un concurso de méritos y oposición para designar a 10 jueces nacionales que completarán el número de 21. Además de la tramitación de extradiciones, habeas corpus y otras tareas de relevancia, el recién posesionado presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, deberá inmediatamente preocuparse por realizar el sorteo de conjueces titulares que ocuparán los cargos de los 4 jueces nacionales que cesaron en funciones y además enviar la terna de la que se designará al nuevo representante de la Corte Nacional de Justicia en el Consejo de la Judicatura y a su vez el nuevo titular de ese organismo. La Asamblea aprueba las reformas a la Ley de Extinción de Dominio. Con 129 votos de 129 legisladores presentes, la Asamblea Nacional acogió el informe de la Comisión de Régimen Económico y aprobó, en segundo debate, el proyecto de ley para el ahorro y monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción. El texto de la ley aprobada señala que la extinción de dominio será declarada mediante sentencia motivada del juez competente para la acción. El proceso estará sujeto al derecho al debido proceso de las partes procesales, pero el inicio de la acción de extinción de dominio se requerirá de una sentencia condenatoria ejecutoriada previa con 3 excepciones.
cuando los bienes objeto de extinción de dominio sean de propiedad de uno o varios miembros de grupos de delincuencia organizada nacional o transnacional, organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes, cuando se trate de bienes o activos injustificados y cuando se trate de delitos flagrantes respecto de los bienes o activos cuya titularidad se encuentre en propiedad de uno o varios de los miembros de los grupos señalados. Otras de las acciones que permite la normativa son: la maquinaria incautada en la minería ilegal podrá ser usada en mantenimiento vial y obras públicas; las armas usadas en delitos flagrantes o ingresadas ilegalmente al país podrán ser usadas por las Fuerzas Armadas y la Policía, si así se lo requiere y cumplen los requisitos técnicos. En contratación pública se creará una unidad especializada antilavado y el CERCOP podrá suspender procesos de contratación si detecta vinculaciones o colusión. Metro de Quito implementa plan operacional por el feriado de Carnaval. La empresa operadora del Metro de Quito emitió lineamientos y horarios para el uso de ese masivo de sistema de transporte durante el feriado de Carnaval entre el sábado 10 y martes 13 de febrero del 2024. La empresa operadora anunció que reforzará con personal las estaciones con más de afluencia como San Francisco, Quitumbe y Labrador. En aplicación del reglamento del usuario, la operadora anunció estas disposiciones que serán implementadas y supervisadas por el personal operativo. El uso de espuma de carnaval está totalmente prohibido en estaciones y trenes del Metro de Quito. Se prohíbe el uso de juguetes de agua como pistolas, globos de agua o cualquier objeto relacionado a este tipo. Se restringe el ingreso en estaciones y trenes a personas mojadas o manchadas con harina, huevos, anilina o cualquier material que genere un riesgo, por cuanto estos elementos pueden causar caídas y o accidentes a los usuarios. El municipio señaló que quienes no cumplen con estas disposiciones no podrán hacer uso del sistema. Además, el Metro de Quito tendrá el apoyo de todas las instituciones de seguridad que apoyan a la operación del subsistema. Durante los 4 días de feriado se realizarán actividades educativas, culturales, para difundir el reglamento del usuario y fortalecer el buen comportamiento de las personas en estaciones y trenes. Los horarios de servicio serán sábado 10 de febrero de 7 a 23 horas, domingo 11, lunes 12 y martes 13 de 7 a 22. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Farid Simón, abogado de Paola Roldán. El tema: Corte Constitucional aprobó el derecho a la eutanasia. Escuchemos qué es lo que dice. Y efectivamente la Corte eso ha hecho, con 7 votos a favor y 2 en contra. A lo que ha dicho es que el delito de homicidio, el 144, tiene una excepción, que es cuando un médico, por la voluntad de una persona o por la voluntad de sus representantes, cuando esta persona no la puede dar, practica este procedimiento médico a personas que tienen enfermedades graves, incurables, lesiones graves e incurables que generan sufrimientos inmensos. Entonces la Corte ya desde el día de ayer, al notificar la sentencia, ha introducido en el Ecuador la posibilidad de que las personas tomen esa decisión. En ese sentido, obviamente satisfechos, pero siempre es un tema complicado esto porque uno llega a querer mucho a una persona como Paola. Entonces la decisión de la Corte sabemos que es una decisión que implica probablemente que muera pronto. Sabemos que va a morir, que la opción de morir por la enfermedad es inminente, pero no es, como mucha gente lo ha planteado, una cosa de festejar en general por el caso particular de Paola. Sí creo que hay que congratularse por el hecho de que el país ha dado un paso importante en el reconocimiento de una libertad, de un derecho de las personas a tomar una decisión. Pero sí, estamos, además, por otra cosa que creo que hay que decir, siempre hay que reconocer, la Corte le dio prioridad a este caso y ha tratado este caso con absoluta importancia, y la decisión realmente en términos de lo que suelen demorarse las causas ha sido rápida. Entiendo lo difícil que es hablar sobre este tema, hablar de la muerte, hablar de la muerte de una persona. Pero de todas maneras sigue siendo una variable sobre la cual nadie tiene capacidad de definición. En términos de aquello, usted entenderá, doctor, como así lo deberá entender la colectividad, que la decisión de la Corte Constitucional establece una serie de detalles, de requisitos. Por ejemplo, el hecho de que
La sentencia debe ser ubicada en la normativa mediante una ley. La Asamblea tiene 12 meses para estudiar y decidir sobre esa ley. Una ley que tiene que ser planteada por la Defensoría del Pueblo en 6 meses. Y mientras tanto, lo perentorio es que el Ministerio de Salud debe en 2 meses máximo expedir un reglamento. Ahora, yo leí el día de ayer, veía algunas de las reacciones de la familia, de su procuración jurídica además, de que la resolución es inmediata. No necesitaría entonces de este reglamento que tiene que ser emitido en salud. Sí, o sea, a ver, lo que usted dice es totalmente correcto. La decisión plantea hasta 2 meses del Ministerio de Salud, un reglamento, 6 meses al Defensor del Pueblo y 1 año a partir de la presentación del proyecto a la Asamblea Nacional. Sin embargo, la sentencia es bien clara en ese sentido. Yo muchas veces es mejor escuchar lo que dice la Corte, ¿no es cierto? Directamente lo que dicen los jueces que deciden. La Corte tiene al menos 3 párrafos donde dice esto. Párrafo 102, de conformidad con el artículo 162 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la presente sentencia tiene efectos inmediatos, por lo que el médico, al ejecutar la conducta tipificada en el artículo 144 del COIP, en el supuesto mencionado ut supra, no será sancionado. Sin embargo, cabe resaltar que la presente decisión no interfiere de modo alguno en la aplicación del tipo penal de homicidio en los casos que no se subsuman en el supuesto específico abordado. Después, en el párrafo 104, dice, de conformidad con los artículos 440, refiere a las reglas, dice, la presente sentencia tendrá efectos inmediatos. Y después de sin perjuicio de lo anterior, ¿no? Hay que hacer la reglamentación. Y finalmente hay otro párrafo que me parece que es el más, que deja con mucha claridad esto. Dice, según la Ley Orgánica de Garantías, cuando se acepta una acción de este tipo, sus efectos generalmente se aplican hacia el futuro. No obstante, en el caso in examine, los efectos serán inmediatos, de modo que desde su notificación, la disposición jurídica impugnada se aplicará a las condiciones establecidas en el fallo. Y en el siguiente párrafo lo que dice es que, como es una acción abstracta de constitucionalidad, no puede pronunciarse sobre Paola en particular, pero dice, ya puede acogerse a establece la sentencia en las condiciones que la sentencia tiene. O sea, no hay mucha duda sobre la posibilidad de ejecución inmediata de la sentencia. André Benavides, abogado constitucionalista, estuvo en Radio Sucesos. Habló sobre el veto presidencial en la Asamblea Nacional. Veamos la nota. En este proyecto de ley hemos visto un popurrí de vicios en el procedimiento legislativo. Por un lado, una Asamblea Nacional que desconoce los límites del artículo 135 de la Constitución y crea impuestos sin tener iniciativa legislativa para aquello. Porque el único funcionario que puede presentar proyectos de ley que supongan la creación, modificación o supresión de impuestos es el presidente de la República. Pero la Asamblea Nacional, arrogándose funciones del primer mandatario, presenta esta normativa y a la final del día termina aprobándole. En ese contexto, en esta semana, la Asamblea Nacional niega lo que tiene que ver con el aumento del IVA, que era la propuesta inicial del presidente, pero le da otro tipo de impuestos que tiene que ver con las contribuciones especiales para sociedades, para la banca privada, para las cooperativas. Pero dentro de ilegal. Esto último es ilegal. No solo el que es ilegal, es inconstitucional. Eso no es posible. Eso no es posible. ¿Y usted esperaba que el presidente de la República vete esta parte? El presidente de la República es el gran ganador de la jornada legislativa y tributaria, estimado Edgar. Porque el presidente fue por IVA, pero le terminaron dando contribuciones también. Y ahora el presidente de la República también ha viciado el procedimiento de esta ley. ¿Por qué? Porque el presidente no se pronuncia respecto de lo que fue aprobado, que son estas contribuciones especiales, sino que se pronuncia y presenta textos de algo que fue negado, cuestión que no es posible de acuerdo al 138 de la Constitución, e insiste en lo que tiene que ver con el IVA. Y en ese contexto estamos frente a una segunda inconstitucionalidad. O sea, entonces, claro. Por favor, a la ciudadanía esto. El presidente de la República, cuando ejerce su veto parcial,
solamente puede accionar esta disposición, esta facultad, sobre votos que hayan tenido, mejor dicho, sobre artículos que hayan tenido voto positivo de la legislatura. Es decir, en el caso que la legislatura, pongamos la hipótesis del ejemplo, hubiese aprobado lo del IVA y él no esté de acuerdo. Sobre esto es lo único que él podía accionar el veto. Exactamente. La Constitución de la República es bastante clara. El presidente de la República presenta textos alternativos respecto de lo que fue aprobado en segundo debate por parte de la Asamblea Nacional. Pero ¿cómo tú puedes plantear un texto alternativo respecto de algo que no necesita ser modificado porque no hay? En el mundo jurídico no existe esa disposición de aumento del IVA y el presidente lo mete en el veto presidencial una vez que fue notificado y vetándolo en tiempo récord. Ahora, ¿por qué el presidente de la República es el gran ganador? Porque ahorita estamos en un escenario, estimado Edgar, en el cual la Asamblea Nacional tiene dos opciones. O te allanas a ese texto alternativo, es decir, el aumento al IVA, o por otro lado, te ratificas en lo que aprobaste en segundo debate. ¿Pero qué aprobaste? No aprobaste nada. Tienes que ratificarte en que negaste el aumento del IVA. Pero para ratificarte en aquello necesitas 92 votos, es decir, una mayoría calificada de 2/3 de los integrantes de la Asamblea Nacional. Mayoría que en el cálculo político, en la calculadora política, no existe. Y seguramente lo que va a ocurrir, y eso ya me atrevo a vaticinar, es que no hayan votos ni para allanarse, ni existan votos para ratificarse. Pero la Constitución también da una salida jurídica ante aquello y dice, si la Asamblea Nacional en 30 días no se pronuncia, ratificándose o allanándose, se entiende como incorporado el texto alternativo a la ley. Y es por eso que el presidente de la República, no solo es que le dieron aumento al IVA, le dieron aumento al IVA, le dieron contribución especial a sociedades, contribución especial a la banca y también el aumento del impuesto a la salida de divisas. Con eso prácticamente el gobierno nacional hizo caída y limpia. Y eso se debe a la irresponsabilidad, a la falta de olfato político de nuestros asambleístas o simplemente, como dicen en el argot popular o político, esto fue tongo. En Impacto Informativo, Daniel Egarda, ex ministro de Producción, habló sobre la ratificación del acuerdo comercial con China. Escuchemos qué es lo que dice. Contentos por la noticia del día de hoy porque es positiva para el país, porque tiene reflejados los intereses positivos para nuestro país en su gran mayoría y esto va a permitir que se avance hacia una mayor integración comercial, sobre todo con nuestro principal socio comercial no petrolero, que es China ya desde hace algunos años, ¿no? Estuvimos el día de hoy en la mañana en la Asamblea Nacional acompañando una rueda de prensa que dio el presidente de la Asamblea Nacional junto a la ministra de Producción, 3 exministros en representación de los 7 exministros que hace algunas semanas atrás firmamos este comunicado en donde estábamos justamente pidiendo a la Asamblea Nacional que ratifique el acuerdo como un mensaje importante de analizar el acuerdo desde el punto de vista técnico de los beneficios del país, no desde un punto de vista político. Creo que eso ha primado el día de hoy en la Asamblea Nacional con los votos que se han conseguido y enhorabuena por el país porque esta es una excelente noticia con todos los beneficios que trae este acuerdo, que insisto, es un acuerdo que refleja muy bien los intereses de nuestro país, está bien negociado y tiene temas positivos, el balance es altamente favorable para los sectores productivos de nuestro país, Edgar. Eso como corolario inicial de lo que ha sucedido el día de hoy en esta sesión y de la cual, bueno, hemos participado varios actores, entre otros varios exministros, incluyo al exministro Julio José Prado, que evidentemente estuvo también en todo el proceso de la negociación y bueno, yo participé desde el inicio hasta el final de esta negociación, primero como viceministro y después ya como ministro también en el periodo anterior. Justamente por esto es importante dispersar ciertos temores, porque en la sesión de ahora, que insisto, fue cargada de tensiones, nuevamente los legisladores, bueno, no todos, por cierto, pero insistieron en que China va a llenar de productos el Ecuador, que los mercados de la pequeña industria
no van a tener oportunidad, que el mercado agrícola, el mercado agropecuario es el que más va a resentir los resultados de este tratado de libre comercio. Y claro, también hubo expresiones en el sentido de que se va a llenar de basura tóxica el Ecuador. Entonces, usted que siguió la negociación, usted que entiendo, tomó las precauciones del caso, ¿qué les dice a estos legisladores y a los ecuatorianos que los escucharon? Bueno, por eso me refería que el acuerdo debió ser analizado de manera técnica y creo que se hizo un buen trabajo en poder estar insistentemente en algunas entrevistas a la ciudadanía, en foros ambientalistas. Participamos en algunos foros con ONGs ambientales como ex autoridad para poder aclarar sobre las interpretaciones incorrectas que se estaban realizando y la forma correcta de poder interpretarlas, y lo propio con los asambleístas, ¿no? Creo que en la mayoría de asambleístas ha calado este mensaje de que debe ser analizado de forma técnica y no de forma política. ¿Cuál es la forma correcta de analizar el acuerdo y los beneficios que trae? Y ya de aquí para trabajar en ello, que es lo que corresponde una vez que la Asamblea lo ha ratificado, estimado Edgar. Lo primero es, el acuerdo va a permitir acceder al segundo mayor mercado de consumo del mundo, que lo es China, y hoy por hoy nuestro principal mercado de las exportaciones no petroleras y principal socio comercial. China representa ya para nosotros algo así como más o menos el 22% de nuestro intercambio comercial y casi el 25-24% del intercambio comercial no petrolero, el principal mercado de destino de exportaciones no petroleras, como me he referido. Actualmente estamos enviando 5.000 en este año 2023 que pasó, con las cifras oficiales deben ser algo así como 5.600, 5.800 millones de dólares en exportaciones. Las compras son algo similares. Igualmente es una balanza comercial relativamente equilibrada con China en estos momentos, pero el potencial de crecimiento de otros productos es por mucho el mayor que tiene el Ecuador. Es decir, si es que nosotros observamos en dónde podemos crecer nuestras exportaciones en mayor medida, en qué mercados, China es por mucho el mercado que se lleva ese mayor potencial, con una cifra mayor a los 4.000 millones de dólares en la actualidad. Entonces, desde el punto de vista de las exportaciones, que es uno de los puntos analizados, el acuerdo contempla todos los intereses para poder acceder en mejores condiciones la oferta actual de exportaciones, el banano, el camarón, las flores conservadas y frescas y varios otros productos que están ahí, que son sobre todo de MIPYMES. Edgar, por ejemplo, algunos sombreros que se exportan, los botones de tagua, las hojas de stevia, por mencionar algunos. Pero además hemos también contemplado, en la negociación se contempló la necesidad de incluir nuevos productos para la oferta futura y que tienen un gran potencial en China. Comentabas, Edgar, del agro. El agro, lejos de ser una amenaza con China, es una oportunidad muy grande. China es un importador neto de alimentos, tanto productos agrícolas como en productos procesados. Entonces, no es que hay una amenaza, no es que hay una amenaza de semillas del arroz que se nos van a inundar, al contrario, es una gran oportunidad para colocar productos en China. Esa ha sido de las mayores oportunidades. Y a tal punto que hoy en la Asamblea estuvieron representantes de sectores agrícolas, del sector de pecuarios, por ejemplo, que advertía que les interesa justamente el mercado de China porque ven oportunidad para poder colocar producción pecuaria, carne de pollo, carne de cerdo. El sector lácteo, las empresas del sector lácteo también tienen ese interés. Entonces, esos productos, por ejemplo, no solamente esos, pero esos están contemplados para la futura oferta comercial y que puedan también acceder en mejores condiciones el día de mañana. Una vez que entre en vigencia, que se cumplan los reglamentos técnicos del caso, seguramente las empresas van a tener que hacer alguna inversión, pero el mercado ya queda abierto. Y desde el lado de las importaciones, que es también importante y necesario verlo, el acuerdo contempla los intereses favorables para el país, decía yo, porque primero, el 77% de las compras que realizamos desde China como Ecuador cada año son materias primas, insumos, bienes de capital que son necesarios para nuestra industria. Hay otros productos de consumo como son productos de tecnología, celulares, computadoras, etcétera, que no afectan la producción nacional y es bueno que vengan con menores precios, pero sí que hay un segmento de productos en donde hay sensibilidades y esas sensibilidades se protegieron en el acuerdo comercial. Estuvieron protegidas a través de varios mecanismos, el principal de ellos, exclusiones, es decir, no tendrán preferencias arancelarias
más de 800 productos, ahí estamos hablando de textiles, calzado, piña El blanca, tema de etcétera. textiles que nuevamente se recordó en el debate parlamentario el día de hoy. ¿Cuánto tiempo están excluidos de la posibilidad de las importaciones para sacar ese fantasma, ¿no? De que aquí se va a inundar totalmente de textiles chinos. Sí, escuché la intervención de los asambleístas. Ya es una posición política, lamentablemente, pero técnicamente se les explicó que las exclusiones lo que hacen es no reducen los aranceles, y esa exclusión no es que dure un tiempo, es una exclusión que está, está todo el tiempo, o sea, va a quedar allí durante la vigencia del acuerdo comercial. No es que el día de mañana, solo 5 años o solo 10 años, está la exclusión, ¿no? Es una exclusión ad eternum, al infinito, en el acuerdo comercial. Por lo tanto, estos productos Bueno, y habrá que están recordar a protegidos. todo el país cuál es la vigencia del acuerdo, ¿no? Es indefinida. Es indefinida, correcto, exactamente. Entonces, están protegidos de estos acuerdos totalmente, no hay ninguna amenaza en ese sentido. Para otros productos que tienen sensibilidad intermedia, se pudieron conseguir plazos bastante largos de desgravación de hasta 20 años. En realidad, la negociación lo que resultó es en una flexibilidad importante para el Ecuador. Los negociadores chinos fueron muy profesionales, duras en algunos momentos, pero también se permitió en ese sentido que se pueda tener una negociación flexible para el Ecuador. Y por eso hemos conseguido amplias exclusiones, porque es muy amplio lo que hemos conseguido, son más exclusiones de lo que cualquier país que ha negociado con China, no solo en América Latina, sino en el mundo, haya conseguido, pero además plazos largos, de hasta 20 años de desgravación para algunos casos, entre 15 y 20. Es el caso de ejemplo del sector de automóviles, por ejemplo, en donde hay un plazo de desgravación de 15 años para que el arancel baje a cero. Eso le va a dar tiempo a la industria para que pueda también adaptar sus procesos productivos, enfocar su producción también, y de esa manera competir en mejores condiciones. Pero son 15 años, es un periodo de tiempo bastante amplio para que pueda haber ese ajuste en la inversión nacional que existe ahí, que también es buena, es legítima, y que también se ha precautelado en ese sentido. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. Dignidad. No suelo hacer comentarios acerca de temas nacionales en este espacio, entendiéndolo como de opinión sobre temas internacionales. Pero hay momentos y circunstancias que sí ameritan mencionarse por su trascendencia y su carga ética y hasta emocional. Este es el caso del tema que hoy trataré, el de la resolución de la Corte Constitucional del Ecuador sobre el recurso presentado por la señora Paola Roldán Espinosa para poder ser asistida en su decisión de terminar con su vida, por ser víctima de una enfermedad que, además de incapacitarla para valerse por sí misma hasta en los aspectos más esenciales, le causa intensos dolores que obligan a que deba ser sedada frecuentemente. Paola es hija de Francisco Roldán y María Gloria Espinosa, ambos queridos amigos que han apoyado decididamente a su hija en esta, su última batalla. Junto a su esposo Nicolás, Paola ha sido un símbolo de fortaleza y entereza para llevar adelante su lucha, primero por recuperar su salud, aceptando todos los tratamientos imaginables, y al no haber funcionado ninguno, por su derecho a una muerte con dignidad, cuando ella así lo decida, ante la imposibilidad de vivir con dignidad. Prácticamente idénticas son las palabras que utilizara en una de sus más bellas páginas Federico Nietzsche, el gran filósofo alemán, en el capítulo de la muerte libre en su Zaratustra, expresando como pocos, antes o después, ese sagrado respeto por la libertad y la dignidad humana implícito en la capacidad irrenunciable del ser humano para decidir, en uso de su libertad y albedrío, el aspecto más trascendental de su existencia, como es el final de esta.
La decisión de la Corte Constitucional es una que la honra desde una redacción inteligible y clara hasta su precisión doctrinal, aspectos ambos lamentablemente venidos a menos en nuestras instancias jurídicas y legislativas. La larga lucha de Paola no lo ha sido tan solo para su beneficio, al contrario, ha logrado entreabrir una puerta, una más de las tantas que coartan y limitan la libertad humana en un medio en que ésta pierde cada día más espacios ante las obsesiones regulatorias de cualquier organismo, nacional, regional o local. El que un aspecto tan íntimamente privado haya debido llegar a donde llegó, nos da la medida de hasta dónde se han perdido las más elementales libertades individuales. Una decisión de tal naturaleza es un acto de conciencia como ningún otro, en el que quien lo asume lo hace tras convencerse de que no quedan alternativas decentes para continuar esa lucha por la vida que es nuestro más básico instinto. Nada resulta más difícil que superarlo, pues nuestro apego a la vida es la forma en que la naturaleza la protege desde sus formas más elementales. Buena parte de las doctrinas religiosas basan su autoridad en el muy humano asombro y hasta miedo a la muerte. Sus propuestas por una vida posterior, en algún plano espiritual, donde ésta continúa indefinidamente junto a una divinidad que evalúa sus conductas y les asigna un destino eterno, según hayan sido buenas o malas, de acuerdo a su particular criterio e interpretación de su legislación revelada. Como es obvio, la administración de la esperanza futura se convirtió en una inapreciable fuente de poder. Perder al dejar en manos del individuo la capacidad de decidir cómo vivir y sobre todo cómo morir, es renunciar a esa palanca de poder que la exclusividad de la fórmula confiere. Es comprensible que la aplicación de otro principio que proclaman como decisión divina, el de libre albedrío, se convierta en un paradójico clavo en el zapato y desconcierte al descuadrar con ese control esencial del relato. No me interesa enfrascarme en una pugna de ninguna naturaleza con posturas religiosas y menos políticas que llevan a enfrentamientos de posturas irreconciliables, tan útiles para el caso como las bizantinas discusiones acerca del sexo de los ángeles, al situarlo fuera de su ámbito esencial, el de lo privado, en lo más esencial, la conciencia personal y el absoluto derecho de la persona a la privacidad en sus decisiones vitales. Esa puerta que Paola ha abierto devuelve a muchas personas que atraviesan similares circunstancias la esperanza de poder tomar sus decisiones como una opción de libertad que les había sido antes negada por la ley y la tradición alrededor de tabúes ancestrales. Pero su regalo va más allá, hacia el futuro de quienes sabemos que, en el indeseado evento de requerir asistencia para una digna muerte, aquellos que nos la pueden prestar, de acuerdo a su conciencia, lo puedan hacer sin temor a represalias ni sanciones legales. Para quienes abrazamos íntegramente los valores de la libertad individual, sin las inevitables ataduras que generan las tesis ideológicas, sean religiosas o políticas, esta puerta es un tesoro inestimable de serenidad hacia el futuro, una menos de las angustias más mundanas que a cierta edad acechan a todos. Inevitablemente, el regalo de Paola me trae a la memoria, como casi siempre y por varios temas, a Borges, que como los griegos ya pensó en todo. En sus fragmentos para un evangelio apócrifo, crea unos maravillosos versículos, de los que citaré dos que vienen al caso perfectamente.
Dichosos los que saben que el sufrimiento no es una corona de gloria, y bienaventurados los misericordiosos, porque su dicha está en el ejercicio de la misericordia y no en la esperanza de un premio. Con un abrazo a mis queridos María Gloria y Francisco, y con mi admiración por Paola y su familia, les deseo de todo corazón que el camino que libremente elija Paola sea el que más serenidad le traiga a ella y a todos. Mis pensamientos, ya que no mis oraciones, están con ustedes, conmovido ante un coraje y una decisión admirables. Que la paz sea con ustedes. Muchas gracias. Editorial. IVA. Henry Kronfle demostró ser un hombre de palabra. Artículo de Martín Pallares, publicado en Diario El Expreso. Henry Kronfle envió el sábado 6 de febrero un mensaje de importancia no menor. Él cumple la palabra y es un aliado con el que el gobierno de Daniel Noboa puede confiar plenamente. Al menos hasta ahora, claro. En efecto, el presidente de la Asamblea colocó la cereza del pastel del operativo político para que el proyecto del Ejecutivo, con el que pretende elevar el IVA al 15% de forma permanente, se mantenga con vida y con un altísimo chance de que sea aprobado este 9 de febrero, gracias al veto parcial que puso de inmediato Noboa. Ya sea que lo haya hecho con absoluta sinceridad o en virtud de un guión acordado con gobiernistas, socialcristianos y correístas, Kronfle se negó a un pedido del correísmo para que se considere el archivo del proyecto de Noboa para elevar el IVA. Es decir, Kronfle no permitió que exista la más mínima oportunidad para que haya los votos suficientes y el proyecto sea archivado. Ahí sí morían las aspiraciones del gobierno de Noboa. Es más, luego de eso, con una celeridad inédita, Carondelet recibió el texto aprobado por la Asamblea en el que se había eliminado lo del IVA, con lo que socialcristianos y correístas se lavaban la cara al no haber aprobado ese tema nada popular. Con igual prontitud, el presidente Noboa envió de vuelta a la Asamblea su texto con el veto parcial. En ese veto parcial, Noboa sacó todas las iniciativas que la Asamblea había introducido para supuestamente evitar la subida del IVA y volvió a meter ese tema. En otras palabras, lo que hubo en la Asamblea fue un operativo perfecto. Los socios socialcristianos y correístas aprobaron un texto donde se eliminaba el incremento del IVA y así quedaban como los reyes del mambo porque habían puesto impuestos altísimos a la banca, eso siempre es popular, pero se hizo todo de tal forma que el camino quedó expedito para que se apruebe el incremento al IVA hasta un 15% y de manera permanente. El correísmo, claro, se quejó de que Kronfle no haya permitido debatir el archivo del proyecto, pero lo hizo de una forma moderada y sin recurrir a acciones radicales. En sus observaciones parciales, Noboa insiste en un aumento del IVA y propone que la Asamblea faculte al presidente a modificar el margen de este tributo hasta un 15% con base en las condiciones de las finanzas públicas y de balanzas de pago, y que en ningún caso pueda bajar del 13%. Ahora la Asamblea enfrenta estos escenarios. Con 70 votos, los asambleístas pueden allanarse a las observaciones de Noboa y dar paso al incremento del IVA. Con 92 votos se ratifican en lo votado el 6 de febrero y se impide el alza del IVA del 12 o al 15%. También pueden pensar que no existan los votos para ninguna de las anteriores y el proyecto de ley con las observaciones de Noboa entre en vigencia por allanamiento tácito. Esto último es lo que mayores posibilidades tiene de ocurrir. Noboa y su equipo saben o están convencidos que no habrá los 92 votos para que la Asamblea insista en su proyecto. Sin embargo, como dijo el socialcristiano Jorge Agaiturri, cualquier cosa puede ocurrir. En síntesis, lo que parece ser un operativo perfectamente planificado y ejecutado para bien del gobierno, que necesita desesperadamente la recaudación del IVA al 15% para financiar la guerra contra el narcotráfico, pero sobre todo para cortar la brecha fiscal, aparentemente tuvo una sola víctima, Henry Kronfle. Él se jugó, al menos públicamente, porque quizás había un arreglo oculto, por no aceptar el pedido que le hicieran los correístas, con lo que lo del IVA quedó en inmensas posibilidades de pasar en la sesión del viernes 9 de febrero. Artículo de Martín Pallares, publicado en Diario El Expreso. IVA al 15%, salió Gallareta.
Roberto Aguilar, El Expreso. ¿Qué pesa más, un kilo de plumas o un kilo de plomo? Las cuentas alegres que despacha Jaime Nebot para justificar su oposición al incremento del IVA se parecen a ese clásico trampatojo de escuela primaria. Supone el líder social cristiano que el 20% de $100 es una cantidad mucho mayor que el 20% de su equivalente en pesos argentinos, y que esa diferencia aumenta si el peso argentino, como suele ocurrir, se devalúa. Supongamos, pontifica con autoridad, que la Argentina tiene un IVA del 20%, en realidad lo tiene del 21%. Pero si la moneda se devalúa en un 50%, entonces el IVA también pues. Entonces queda en 10%. ¿Está hablando en serio? Siguiendo esa lógica implacable, si la devaluación llegara al 100%, el IVA desaparecería. Y si superara ese nivel, al Estado le tocaría devolver a los argentinos un porcentaje de su compra. Así de absurdo. Todo para justificar aquella ridícula leyenda urbana de que el IVA en dólares es una carga mayor que el IVA en otras monedas y por tanto no hay que subirlo. Un kilo de plumas, según Nebot, pesa considerablemente menos que un kilo de plomo. Y un kilo de plumas de gallareta argentina no pesa prácticamente nada. Lo de la gallareta viene a colación de esta otra declaración chispeante de Nebot sobre el IVA. Sería muy triste, dijo, que la Asamblea no pueda resolver algo, pato o gallareta, es decir, que resuelva cualquier cosa, justa o injusta, atinada o disparatada, pero que resuelva algo, aunque sea un engendro. Y a renglón seguido, yo no veo dificultad, admitió Nebot, en que nuestra contribución financiada, moderada, directa a la vena de la seguridad, que es lo que el pueblo quiere, que no lo maten, que no lo saqueen, que no lo violen, que no lo vacunen, etc., pase, si es que hay buena voluntad de que pase. El presidente tiene derecho a buscar los votos para el IVA. Los nuestros no los va a tener. Y así fue. Finalmente, el incremento del IVA será aprobado gracias a la colaboración eficaz del nebotismo, que hizo todo lo que estuvo a su alcance para lograrlo, menos dar los votos. Porque la única decisión efectiva que podía tomar la Asamblea para evitar que el IVA suba consistía en negar esa posibilidad de manera explícita. Y esa fue precisamente la moción que el presidente nebotista de la Asamblea impidió que se votara. Moción para negar el incremento del IVA. Así que el IVA va. Las instrucciones de Mocolí se cumplieron a rajatabla. Salió gallareta. La cuestión es que Nebot habla rápido, con autoridad, con ese ensayado estilo que consiste en simular elocuencia sin tenerla, en aparentar el desarrollo de un pensamiento lógico sin ejercerlo, en fingir coherencia sin profesarla. Toma la palabra Nebot y es una tromba, saca chispas por los ojos, intimida. Luego uno llega a casa, se sirve una copa, se relaja, echa para atrás el audio o el video, le baja la velocidad y transcribe lo que ha dicho. Y una vez transcrito se pone a leerlo y resulta que no ha dicho nada, pero nada de nada. Y que, por ejemplo, con respecto al incremento del IVA, la única razón por la que se opone, aparte de la relatividad del peso de las plumas de gallareta argentina, es que la nada. Es porque en alguna ocasión decidió oponerse, de eso hace décadas. Ocurrió en el siglo pasado y registró su decisión ante un notario, vaya idea peregrina, a la hora del té. Como se vio este martes en la Asamblea, eso no significa nada, absolutamente nada, como cuando habla. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. Nueva York entregará tarjetas de débito para alimentación de inmigrantes. Ante quejas de comida desperdiciada en las afueras de los albergues, como se ve en la acera de esta calle con manzanas, hamburguesas y leche entre bolsas de basura, la alcaldía lanzó un programa piloto que entregará tarjetas de débito a 500 migrantes para que compren alimentos en lugar de suministrarlos en los refugios. La gente rechazaba parte de los alimentos que entregábamos, así que emplear una tarjeta de débito es una forma más inteligente de cubrir esos gastos. Además de esa forma, vamos a ahorrar $600,000 al mes y $7,200,000 al año. Por otro lado, evitará el desperdicio de comida y con ella también podrán comprar artículos y alimentos para bebés. $53 millones se invertirán en este programa y los beneficiarios solo podrán comprar en bodegas, delis y supermercados.
con lo que se intenta también ayudar a la economía local. El cupo será de aproximadamente $12.52 por persona por día, que pueden usar para comprar alimentos. Desde que comenzaron a llegar los migrantes en la primavera de 2022, a muchos se les confiscaron ollas y fogones en los hoteles convertidos en albergue, ya que allí no se permite cocinar por las normas del Departamento de Bomberos. No creo que esos $12 sean suficientes. Imagínate que una hamburguesa te está costando $12. Y imagínate yo en mi caso, que somos somos 4 en total. Con $12 vamos a comer una hamburguesa, no creo. Mejor me quedo nomás con la comida del albergue, creo. El monto por tarjeta dependerá del tamaño del grupo familiar y los fondos serán renovados mensualmente. Ángela González, Voz de América, Nueva York. La Comisión Electoral rusa deniega la candidatura de Nadensky, contrincante de Putin. La Comisión Electoral Central de Rusia deniega el registro de la candidatura del opositor Boris Nadezhdin. Alegan irregularidades en más de 9.000 firmas de las más de 100.000 revisadas. El opositor anunció que apelará la decisión ante el Tribunal Supremo ruso. Nadezhdin ha pedido abiertamente el fin del conflicto en Ucrania y el inicio de un diálogo con Occidente. За моей спиной сотни тысяч граждан России, которые поставили за меня подпись. Сотни тысяч. Мы собрали намного больше подписей, чем принесли сюда. За моей спиной стоят 45 200 человек, которые пожертвовали на мой избирательный счет, который вы сегодня хотите закрыть, и зря. Потому что там есть проблема возвратов. Понимаете, о чем я говорю, да? 45 200 граждан России пожертвовали на наш избирательный счет 102 миллиона рублей. Такого никогда вообще не было в истории российских выборов. En las últimas semanas, miles de rusos hicieron fila en todo el país para dejar sus firmas en apoyo a la candidatura de Nadezhdin y permitirle hacer frente a Putin en la carrera presidencial, en una muestra inusual de simpatía que ha planteado un desafío para el Kremlin, en medio de un panorama político rígidamente controlado. Las votaciones de los comicios presidenciales se celebrarán entre el 15 y el 17 de marzo y Putin tiene prácticamente asegurada su reelección. Netanyahu rechaza todas las propuestas de alto a fuego en Gaza. Netanyahu rechaza todas las propuestas de alto el fuego en Gaza. La campaña diplomática encabezada por el secretario de Estado, Antony Blinken, para lograr un alto el fuego en Gaza ha terminado con un rechazo desafiante por parte del gobierno de Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu se negó a intercambiar tregua por rehenes y presos palestinos. אנחנו בדרך לניצחון מוחלט. הניצחון הוא בהישג יד. זה לא עניין של שנים או עשרות שנים, זה עניין של חודשים. צה"ל מחולל נפלאות. הוא מתקדם בשיטתיות להשיג את כל מטרות המלחמה שאנחנו בדרג המדיני הצבנו לו. חיסול החמאס, שחרור כל החטופים, והבטחה שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל. Blinken esperaba que Israel estuviera dispuesto a trabajar en las propuestas de Hamas, que incluían una tregua y el regreso escalonado de los rehenes, la entrega de alimentos y otra ayuda a Gaza y una retirada israelí. Pero Netanyahu ha afirmado que muchos otros detalles eran engañosos. Sin embargo, Blinken sigue sin darse por vencido. What I can tell you about these discussions is that while there are some clear non-starters in Hamas's response, we do think it creates space for agreement to be reached. And we will work at that relentlessly until we get there. Mientras, la situación humanitaria en Gaza sigue degradándose y la entrega de agua y alimentos bloqueada por Israel. Las iniciativas de Estados Unidos no han cambiado la situación del enclave palestino. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports. Bajo la dirección del arquitecto David López.
La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavóley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios.
junto al Centro Comercial Ciudad Alegría. A 100 metros hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.